Bienvenidos, amados seres evolucionarios. En este audio vamos a intentar hacer un recorrido a través de todos los audios que hemos ido publicando hasta ahora e intentaremos compilar toda esta información en un breve espacio de tiempo. Este viaje a través de la palabra que hemos ido haciendo empezó hablando de la chispa, esa chispita de luz que vive dentro de todos nosotros, al lado del corazón, de ese corazón que es un músculo. Hay otro corazón, un corazón que no es físico, donde habita esa chispita. Usamos la metáfora de la hoja de la rama de un árbol que se sentía solita y desamparada, e intentamos explicar el por qué se sentía así, cuando esa hojita entiende que puede amarse a sí misma, que ella puede estar sola y ser esa chispita, se ilumina. Y esa llama que se enciende ilumina su exterior y entonces se da cuenta que puede estar sola y ser esa chispita. Se da cuenta esa hojita de que estaba en una rama llena de hojas, que formaba parte de un árbol lleno de ramas y estaba en un bosque lleno de árboles, en un valle lleno de bosques, y así la hojita comprendió el sentido de su ser, su singularidad, lo auténtica que es y que no está sola, que forma parte de un todo. Después hablamos del ser, usamos la metáfora del jardín y del jardinero. Hablamos del jardín como manifestación de nuestro ser esencial, o ser divino, ese niño que eres cuando vuelves a este plano. Hablamos del jardinero como manifestación de nuestro ser personal, o ser humano. Hablamos de la capacidad de determinar, por parte del jardinero, qué tipo de semilla sembraba, y manifestando así el poder de elegir, la voluntad de si coges el regalo que te ofrecen o no. Hablamos de la capacidad de aceptar la semilla que planto para poder anticiparme de manera segura y contundente al fruto que voy a recoger. Para eso tengo que saber amarme a mí misma y aceptarme con mis propias debilidades y así poder respetar las de los demás. En muchas ocasiones sembramos la semilla de la necesidad, pero la llamamos amor, mal hecho. Luego recogemos el fruto de la necesidad y nos sorprende, porque cuando nos escondimos, llamando amor a la semilla de la necesidad, no queríamos ser necesitados. Llega un momento que se te olvida que te estabas escondiendo, que te engañas hasta a ti misma, no solo a los demás, para gustar a los demás, sino que te acabas creyendo tu mentira. Por eso te sorprende la recogida del fruto de la necesidad, cuando ves que no era amor, porque no te diste cuenta de que te estabas mintiendo, de que te estabas escondiendo, porque no querías ser una necesitada del amor. Preferías ser un amante, que es más bonito y más loable. Por eso te sorprende. Hablamos de la programación, hablamos de la educación social, del educador, y de cómo éste nos hace creer cosas que no son verdad, para inducirnos a manifestar con gran poder y con gran fuerza nuestro ser personal, y apartarnos en la medida que consigan de nuestro ser esencial, de nuestro ser divino, y centrar nuestras vidas en nuestro ser personal o ser humano. Y explicamos el porqué de esta razón. El porqué es porque este ser personal es manipulable, se le puede educar, se le puede enseñar, se le puede acostumbrar y sobre todo se le puede hacer creer cosas. Si tú consigues que una persona crea algo, su actuación, su manera de comportarse va a estar condicionada por ese creer, por esa creencia. Entonces de ahí surgen muchísimas cosas, como las religiones, que te hacen creer en un Dios concreto. Por eso hay diversidad de religiones. Si la gente entendiese el concepto real de Dios, solo habría una religión. Podría manifestarse de formas diferentes, pero ninguna religión se enfadaría con otra, porque todas ellas comprenderían que hablan de un mismo Dios, pero de formas diferentes, en lenguajes distintos, con criterios diferentes, pero siempre se estaría hablando del mismo Dios, aunque cada uno de nosotros podamos verlo, expresarlo y manifestarlo de una manera concreta, debido a nuestra educación, a nuestra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Hablamos de por qué nuestro ser personal tiene miedo, por qué se maneja tanto el miedo, cuál era el miedo de la hojita cuando se sentía solita y desesperada. Esto es el ego. El ego es la manifestación del yo, de mi yo personal, de lo que yo quiero, de lo que yo deseo, de cómo yo considero que tienen que ser las cosas, la manifestación de mi libre albedrío, expresada en mí. Eso es el ego. ¿Qué quiere decir esto? El ego es ese que me hace a mí manifestar mi propia voluntad. ¿Qué ocurre con el ego? También establecimos este sistema
Esta manera de entender al ego, a través de una metáfora que hablamos del navegante que va en un barco y todo el tiempo está en las bodegas, ocupándose de otras tareas, de ordenar las cosas y de descubrir qué hay ahí en la bodega. Y está muy ocupado, pero no se ocupa del barco, se ocupa de la bodega, hasta que un día nota que el barco va en una dirección extraña, hasta el punto de que se asusta y acaba subiendo a cubierta. Y se da cuenta de que no hay nadie en el timón. Eso es el ego, eso es el miedo del ego. Si durante milenios y milenios se nos ha educado en hacernos creer que éramos incapaces, que éramos un poquito tontitos y que alguien tenía que decirnos cómo era Dios, cómo era el cielo y dónde estaba, cómo era el infierno, qué es el pecado y la culpa y todas esas cosas, alguien tenía que dirigirnos y decirnos, porque nosotros solitos pues no íbamos a poder. De ahí hemos hablado también de los políticos, como cuando llega una campaña de las elecciones, todos, siempre, invariablemente, te van a buscar trabajo, van a acabar con el paro, te van a buscar y de hecho te dicen que tienes derecho a una vivienda digna, que se van a ocupar de ti y van a hacer maravillas para que tú seas súper feliz y estés muy bien en tu vida, nada más lejos de la realidad, porque por supuesto, cuando pasan las elecciones, todo eso era mentira. Y tú te sientes un poquito bobo y dices, joder, ¿por qué habré ido yo a votar a esta gente si me han comido la cabeza y me han engañado? Me han contado un montón de películas que luego no eran verdad. Pues es muy sencillo, lo han hecho para que fueses a votar. Por esa razón, las elecciones se hacen cada 4 años en todos los países del puto mundo. No es una casualidad, es el tiempo que se calcula aproximado para que un bobo se olvide de lo bobo que era. Pasados esos 4 años, ese mismo señor que te ha tangao, dentro de 4 años, vuelve a contarte la misma película con las mismas palabras y se queda tan ancho y te vuelve a decir que te va a quitar el paro, que te va a bajar los impuestos, que te va a dar trabajo, que te va a dar una casa y que vas a ser súper feliz, que le votes. Y tú, como han pasado 4 años y te has olvidado de lo bobo que eres, vuelves a ser un bobo otra vez. Si no fuese así, que tardarán 4 años en olvidar lo bobo que somos, pues las elecciones serían cada año, porque si por ellos fuera, gobernaría cada grupo 6 meses y se harían 2 elecciones anuales, pero en 6 meses las personas a las que he tangao, se acordarían perfectamente que les había tangao. Y entonces pues mucha gente no votaría y entonces el sistema ese de mierda se iría al carajo. Por eso se hace cada 4 años, para que dé tiempo a que la gente se olvide de lo bobo que soy y entonces cojo y vuelvo a ser coja otra vez. Esto manifiesta el temor a ser el dueño cuando has sido conducido y manejado por un señor, por un conductor, maestro, llámalo como quieras, y que te ha hecho creer que tú eras alumno, que tú eras incapaz, que tú eras un poquito tonto, pues aparece ese miedito a ser el dueño. Esto se manifiesta en esta metáfora del navegante, cuando sube a la cubierta y se da cuenta de que no había nadie en el timón, de que no hay nadie manejando el timón, y tiene que coger el timón y ocuparse de navegar el barco. Entonces aparece el miedo. ¿Por qué? ¿Es incapaz de manejar el barco? No, él no es incapaz de manejar el barco. Él es un navegante. Tiene el culo pelado de pilotar el barco, pero lo que no tiene el culo pelado es de confiar en sí mismo, porque le han hecho dudar durante toda su vida a través de una educación social desastrosa y le han hecho creer que él era incapaz. Por eso tiene miedo. Luego cuando coge el timón se da cuenta de que manejarlo era relativamente sencillo. Si tú te sentías dueño, si tú te sentías timonel, si tú creías que no podías, pues tu miedo te hará dudar y podrás cometer errores, pero aún así hay que tener claro que aun cometiendo errores se puede manejar un barco. Aun cometiendo errores puedes ser el dueño de tu vida. No pasa nada porque cometas errores. Los errores te enseñan a hacerlo bien. Luego no es una putada, son una putada si el que te educa te dice, cuidado con el error, que si la cagas irás al infierno. Entonces el error adquiere un valor completamente desmedido y de ser una piedrita con la que podrías tropezar, se convierte en un muro con el que te podrías estrellar. Esa es la educación básicamente. Seguiremos este viaje a través de la palabra en el que hicimos puerto hablando de la libertad en el próximo audio. Y hasta entonces, amaros mucho, seres evolucionarios,
y no os creáis ni siquiera lo que os cuentan por aquí, sino que debéis crear vuestra propia verdad, contrastarlo todo.